Las luces fluorescentes en el vestíbulo del banco zumbaban sobre mi cabeza como avispas enfadadas, proyectando su duro resplandor blanco sobre mis manos temblorosas, mientras miraba la pantalla del ordenador que acababa de destrozar mi mundo. Los números no mentían, aunque yo deseaba desesperadamente que lo hicieran. Saldo: 127,43. Ayer había sido 70.127,43. 70.000 euros. Esfumados. Parpadeé con fuerza, esperando que mis ojos cansados hubieran cometido un terrible error, que el estrés de la inminente cirugía hubiera afectado mi visión, pero la cruda realidad permanecía inalterable en esa pantalla despiadada, cada dígito un clavo en el ataúd de mi esperanza. Esos ahorros representaban 3 años de privarme de todo, de elegir entre medicamentos y comidas, de llevar el mismo abrigo de invierno hasta que el forro se cayó, porque cada euro que podía ahorrar era un día más cerca de la operación que podría devolverme la vida. Señora, ¿se encuentra bien? La voz de la joven cajera parecía venir de debajo del agua, distante y amortiguada por el rugido en mis oídos. No podía tener más de 25 años, probablemente más joven que mi hijo Leo cuando aprendió a decir mamá, con esos deditos regordetes que buscaban mi cara. Ahora esas mismas manos habían entrado en mi cuenta y habían robado mi futuro. Me las arreglé para negar con la cabeza, sin confiar en que mi voz se mantuviera firme si intentaba explicar que mi propio hijo, el chico que había criado sola después de que su padre se largara cuando las cosas se pusieron difíciles, acababa de condenarme a muerte, porque eso era lo que realmente significaba este robo. Sin ese fondo para la cirugía, sin el procedimiento que el doctor Martínez había programado para el mes que viene, el tumor que crecía en mi pecho continuaría su implacable expansión hasta que respirar se volviera imposible. ¿Podría revisar el historial de retiradas, por favor? Mi voz salió apenas como un susurro, aunque dentro de mi pecho se estaba gestando un grito que amenazaba con desgarrarme por dentro. Ya sabía lo que encontraría, pero necesitaba verlo confirmado negro sobre blanco. Necesitaba el registro oficial de la traición de mi hijo detallado en la información de la transacción. Los dedos de la cajera tecleaban en su teclado con la eficiencia de alguien que nunca había tenido que ver desaparecer todo su futuro en unas pocas pulsaciones. Muestra una retirada importante ayer a las 14:17 para 70.000 euros. La transacción fue autorizada con el PIN y la identificación correctos. Parece haberse procesado sin ningún problema. Sin ningún problema, como si la destrucción total de la confianza y la esperanza de una madre fuera solo otro procedimiento bancario rutinario, como si las familias se traicionaran unas a otras todos los días a las 14:17 de una tarde de martes, mientras sus madres estaban en casa preparando la cena y preguntándose si sus hijos llamarían esa noche como solían hacer. Busqué mi móvil a tientas con unas manos que parecían pertenecer a otra persona. Alguien cuyo sistema nervioso no acababa de ser destrozado por la casual crueldad de un amor incondicional recompensado con un robo calculado. La información de contacto de Leo brillaba en la pantalla. Mi niño, con un emoji de corazón, una designación que ahora se sentía como una broma macabra. ¿Cuándo había actualizado esa entrada por última vez? Probablemente hace años, cuando todavía creía que criar a un hijo con bondad y sacrificio garantizaría de alguna manera su lealtad a cambio. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de saltar al buzón de voz. Su voz grabada, alegre y confiada, me invitaba a dejar un mensaje y prometía que me devolvería la llamada pronto. Pronto. ¿Cuánto tiempo sería pronto cuando tu madre estaba llamando para preguntar por qué le habías robado los ahorros de su vida? ¿Cuánto tardaría en fabricar una explicación que de alguna manera hiciera que esta traición se sintiera justificada? Leo, soy mamá. Mi voz se quebró con la palabra. El título que una vez me había llenado de tanto orgullo, ahora se sentía hueco y sin sentido. Estoy en el banco. El dinero, todo, se ha ido. Necesito que me llames. Por favor, necesito que me llames ahora mismo. Terminé la llamada y me quedé en ese vestíbulo iluminado por fluorescentes, rodeada de otros clientes realizando sus operaciones bancarias normales, ingresando nóminas, solicitando préstamos, planeando futuros que tenían todas las razones para creer que se desarrollarían de acuerdo con sus cuidadosas preparaciones.
Ninguno de ellos tenía que preocuparse de que sus propios hijos robaran el dinero de sus medicamentos. Ninguno de ellos estaba tratando de averiguar cómo decirle a un oncólogo que la cirugía que habían programado tendría que posponerse indefinidamente, porque el amor familiar, después de todo, había resultado ser condicional. El viaje a casa transcurrió en un borrón de calles familiares que de repente parecían extranjeras, como si estuviera viendo mi propio barrio a través de los ojos de alguien cuya comprensión fundamental de la naturaleza humana acababa de ser permanentemente alterada. Cada punto de referencia a lo largo de la ruta, el supermercado donde le había enseñado a Leo a contar el cambio cuando tenía 7 años, el parque donde le había empujado en los columpios hasta que me dolieron los brazos, la biblioteca donde habíamos pasado innumerables sábados por la tarde leyendo juntos, ahora servía como monumento a mi propia ingenuidad. Había creído que el amor era suficiente. Había creído que dar todo lo que tenía para criarlo correctamente garantizaría de alguna manera su carácter, aseguraría que, cuando más lo necesitara, recordaría todas esas noches que me había quedado despierta con él por las fiebres y las pesadillas y las penas de adolescente. Había estado ahorrando para esta cirugía desde su graduación universitaria, desde el día en que los médicos encontraron la masa por primera vez y explicaron que la intervención temprana podría significar la diferencia entre una recuperación completa y un lento y asfixiante deterioro. Cada euro que había logrado guardar se había sentido como una pequeña victoria, prueba de que incluso con ingresos limitados, incluso como madre soltera que nunca se había vuelto a casar porque ninguna relación había parecido valer el riesgo de exponer a Leo a una posible inestabilidad, todavía podía cuidar de mí misma, todavía podía luchar por mi propia supervivencia con la misma determinación que había mostrado al luchar por su futuro. La casa se sentía diferente cuando crucé la puerta principal, como si el robo hubiera envenenado el propio aire, dentro de las habitaciones donde Leo había crecido de un niño curioso al hombre que acababa de destruir mi fe en todo lo que creía saber sobre los lazos familiares. Sus obras de arte infantiles todavía colgaban en el frigorífico, pinturas de dedos y dibujos con ceras que había sido demasiado sentimental para quitar incluso después de que se mudó y comenzó su propia vida. Los certificados de Premio al Rendimiento de las ferias de ciencias de primaria alineaban el pasillo, cada uno representando horas de ayuda con la investigación y la presentación. Noches trabajando en la cafetería y soñando con el día en que su educación abriría puertas por las que yo misma nunca había podido pasar. ¿Había significado algo para él todo ese esfuerzo? ¿Se habían registrado alguno de esos sacrificios como amor? ¿O simplemente los había catalogado como obligaciones que nunca había pedido y por las que, por lo tanto, nunca debía nada a cambio? Mi teléfono permaneció en silencio durante toda la noche, su pantalla oscura y acusadora cada vez que la miraba con la esperanza de ver aparecer su nombre con alguna explicación que diera sentido a esta pesadilla. Ninguna llamada frenética con la noticia de que su cuenta había sido hackeada, de que alguien había robado su identidad y la había utilizado para acceder a dinero que no les pertenecía. Ninguna confesión con lágrimas seguida de una promesa de devolver hasta el último céntimo más intereses. Solo silencio que se extendía a través de las horas como la hoja de un cuchillo girando lentamente en mi pecho. A medianoche, cuando el sueño seguía siendo tan esquivo como una explicación para su comportamiento, volví a llamar. Esta vez, el teléfono pasó directamente al buzón de voz, lo que significaba que lo había apagado o había visto mi nombre en el identificador de llamadas y había elegido ignorarme. Ambas posibilidades se sintieron como traiciones adicionales, la confirmación de que esto no había sido un impulso desesperado del que se arrepintió de inmediato, sino una decisión calculada que estaba dispuesto a defender. Leo, no entiendo lo que está pasando. Mi voz resonó en la casa vacía, rebotando en paredes que una vez se habían sentido como un santuario, pero que ahora parecían más una prisión donde me habían dejado para contemplar mi propio fracaso como madre. Necesito ese dinero para la cirugía. ¿Sabes lo importante que es esto? ¿Sabes lo que pasa si no puedo? Por favor, solo llámame. Lo que sea que esté mal, podemos arreglarlo juntos. Siempre lo hemos hecho. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, me di cuenta de que representaban una fantasía que ya no podía mantener. No habíamos arreglado esto juntos. Él había creado esta crisis completamente por su cuenta,
sin consultarme ni considerarme a mí ni a nadie más, excepto a sí mismo. Y ahora yo era la que quedaba para lidiar con las consecuencias de sus elecciones, la que tendría que llamar a la consulta del doctor Martínez por la mañana y explicar que la cirugía que habían programado tendría que cancelarse porque mi propio hijo había robado mi fondo médico. El silencio que siguió a mi segundo mensaje de voz se sintió más pesado que el primero, cargado con la creciente certeza de que cualquier relación que creía tener, cualquier vínculo que creía irrompible, había sido destrozado por 30 segundos de banca electrónica. En la oscuridad de mi dormitorio, mirando el techo donde las sombras jugaban como fantasmas de tiempos mejores, comencé a comprender que algunas traiciones no se pueden perdonar, no porque la herida sea demasiado profunda, sino porque la persona que la causó ha revelado algo fundamental sobre su carácter que hace imposible la reconciliación. Mañana traería nuevas humillaciones, llamadas para posponer citas médicas, conversaciones con representantes de seguros sobre extensiones de cobertura, el peso aplastante de explicar a profesionales médicos que una paciente a la que habían priorizado basándose en la urgencia ya no podría pagar el tratamiento que podría salvarle la vida. Pero esta noche, en el silencio que mi hijo había elegido en lugar de una explicación, tomé una decisión que cambiaría todo entre nosotros para siempre. Pasaron 3 días antes de que Leo finalmente me devolviera las llamadas, y cuando lo hizo, su voz transmitía la indiferencia casual de alguien que habla de planes de fin de semana en lugar del robo de los ahorros de la vida de su madre. Sin urgencia, sin pánico, sin reconocer que acababa de cometer lo que se sentía como un asesinato emocional. Solo ese mismo tono confiado que le había oído usar con teleoperadores y vendedores a domicilio, educado pero distante, como si yo fuera una molestia que necesitaba gestionar en lugar de la mujer que había sacrificado todo para criarlo. «Mamá, recibí tus mensajes». No se disculpó por el retraso. No explicó dónde había estado mientras yo pasaba 72 horas preguntándome si mi único hijo había tenido un accidente o simplemente no podía soportar afrontar lo que había hecho. «Mira, sé que estás molesta por el dinero, pero puedo explicarlo todo». Molesta. Como si descubrir que tu hijo te ha robado el fondo para el tratamiento contra el cáncer fuera equivalente a estar fastidiada por una reserva de cena perdida o un cumpleaños olvidado. La palabra se sintió como otra bofetada, otra confirmación de que la gravedad de sus acciones no había calado en él en absoluto. En su mente, esto era aparentemente solo otro desacuerdo que superaríamos, otro bache en el camino que se arreglaría solo con el tiempo y su particular marca de encanto. ¿Molesta? Mi voz salió más cortante de lo que pretendía. Años de frustración reprimida encontrando finalmente una salida. «Leo, tomaste 70.000 euros de mi cuenta médica, dinero que he estado ahorrando durante 3 años, dinero que necesito para una cirugía que podría salvarme la vida. Eso no es estar molesta, eso es estar destrozada». Hubo una pausa en su extremo. El tipo de silencio que sugería que estaba calculando su respuesta, en lugar de sentir un remordimiento genuino. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado ligeramente, adoptando la condescendencia paciente que había perfeccionado durante sus años de escuela de negocios, la voz que usaba al explicar conceptos complejos a personas que consideraba intelectualmente inferiores. «Entiendo que estás emocional ahora mismo, pero necesitas pensar en esto racionalmente. Esta no fue una decisión al azar, fue una oportunidad de inversión que no podía esperar. Mi socio de negocios encontró este trato increíble, pero necesitábamos capital líquido de inmediato. Los rendimientos van a ser enormes, mamá. Estamos hablando de duplicar, quizás triplicar la inversión inicial en 6 meses. Oportunidad de inversión. Había convertido mi emergencia médica en una empresa de negocios sin consultarme, sin considerar que el dinero con el que estaba jugando representaba mi única oportunidad de supervivencia. La forma casual en que lo discutía, como si los ahorros de mi vida fueran solo fondos inactivos esperando que él les encontrara un mejor uso, hizo que mi pecho se apretara con algo que iba más allá de la ira, hasta la incredulidad pura. «¿Qué pasa si la inversión falla?», pregunté, aunque ya sabía que su respuesta sería alguna variación de rechazo confiado. Alguna garantía de que el fracaso no era posible porque había investigado y calculado los riesgos. «¿Qué pasa si lo pierdes todo? ¿Qué pasa entonces con mi cirugía?» «No va a fallar».
La certeza en su voz era absoluta, el tipo de confianza ciega que le había servido bien en presentaciones escolares y entrevistas de trabajo, pero que se sentía aterradora cuando se aplicaba a mi futuro médico. Mamá, te preocupas demasiado. Siempre lo has hecho. Este es exactamente el tipo de pensamiento que te ha mantenido estancada en el mismo lugar toda tu vida. Miedo a tomar riesgos, miedo a confiar en la experiencia de otras personas. Estancada en el mismo lugar. La frase me golpeó como un impacto físico, con implicaciones que iban mucho más allá de nuestra crisis actual. Esto no era solo sobre el dinero, era sobre cómo me veía, cómo aparentemente siempre me había visto. No como la mujer que había trabajado en doble turno para pagar su educación universitaria, no como la madre que había renunciado a sus propios sueños para asegurar su éxito, sino como alguien cuya precaución y planificación cuidadosa representaban defectos de carácter que debían superarse. Confié en tu experiencia cuando me pediste que avalara tus préstamos estudiantiles, dije en voz baja, recordando el orgullo que sentí cuando fue aceptado en la escuela de negocios, la forma en que firmé esos documentos, sin dudar, porque creía en su potencial. Confié en tu experiencia cuando necesitaste dinero para la fianza de tu primer piso. He estado confiando en tu experiencia toda tu vida, Leo. Lo que no esperaba era que me robaras. No robé nada. Su voz se agudizó con el primer atisbo de emoción real que había mostrado durante la conversación, pero no era culpa ni vergüenza. Era irritación por haber etiquetado sus acciones con precisión. Tomé dinero de una cuenta a la que tengo acceso y lo puse para algo que nos va a beneficiar a ambos. Me diste ese acceso hace años, ¿recuerdas? Dijiste que confiabas en mí para ayudarte a gestionar tus finanzas si alguna vez te pasaba algo. El acceso. Recordaba haberle dado ese permiso, allá por cuando me diagnosticaron por primera vez, y los médicos me advirtieron sobre la posibilidad de estancias hospitalarias prolongadas o tratamientos que podrían dejarme temporalmente incapacitada. En ese momento se sintió como una planificación responsable, como el tipo de precaución que tomaría cualquier madre soltera para asegurar que sus asuntos pudieran ser manejados si ella no podía hacerlo. Nunca imaginé que interpretaría esa autorización de emergencia como permiso para saquear mis cuentas para sus empresas de negocios. Nunca soñé que la confianza que le extendí como red de seguridad se convertiría en la soga que usaría para ahorcar mi futuro. Ese acceso era para emergencias, dije, mi voz apenas un susurro mientras el alcance total de su traición comenzaba a calar. Emergencias médicas. Situaciones en las que yo no pudiera manejar mis propios asuntos, no para que pudieras financiar tus negocios. Esta es una emergencia, mamá, una emergencia financiera. Simplemente no lo ves así porque no entiendes cómo funciona el mundo de los negocios. Su tono había cambiado de nuevo, volviéndose casi profesoral, como si estuviera explicando economía básica a un niño. Has estado sentada sobre ese dinero durante 3 años, dejando que pierda valor por la inflación, cuando podría haber estado creciendo. La cirugía puede esperar unos meses más. Las inversiones como esta no pueden. La cirugía puede esperar. 4 palabras que revelaron todo lo que necesitaba saber sobre cómo mi hijo valoraba mi vida en comparación con sus ambiciones financieras. El tumor en mi pecho no esperaría a que sus márgenes de beneficio se materializaran. Las dificultades respiratorias que me despertaban jadeando en mitad de la noche no se detendrían mientras él calculaba los rendimientos de la inversión. Mi mortalidad operaba en una línea de tiempo diferente a la de sus planes de negocios, pero de alguna manera, esa realidad fundamental se le había escapado por completo. La cirugía no puede esperar, Leo. Me encontré hablando despacio, cuidadosamente, como si estuviera traduciendo un idioma extranjero. El doctor Martínez explicó que el tumor está creciendo. Cada mes que retrasamos el tratamiento hace que el procedimiento sea más complicado, más peligroso. Esto no es sobre conveniencia, es sobre supervivencia. Otra pausa, más larga esta vez, y cuando habló de nuevo su voz llevaba una nota de paciencia practicada que sugería que había anticipado esta objeción y preparado su respuesta. Mira, hablé con un amigo mío cuyo padre tuvo algo similar. Hay planes de pago disponibles para procedimientos médicos. El seguro cubre mucho más de lo que la gente piensa. Estás actuando como si esta cirugía fuera la única opción cuando probablemente hay alternativas que ni siquiera has considerado. Planes de pago. Cobertura de seguro.
Alternativas. Estaba discutiendo mi crisis médica como un problema matemático que podría resolverse a través de financiación creativa, en lugar de reconocer que había robado el dinero que pasé 3 años acumulando específicamente para evitar esas complicaciones. Había investigado inversiones de negocios, pero aparentemente no se había molestado en entender los detalles de mi situación médica o las limitaciones del seguro que ya había explorado con el departamento de facturación del Dr. Martínez. Ya he investigado todo eso, dije, el agotamiento comenzando a reemplazar la ira a medida que la futilidad de esta conversación se hacía clara. Mi seguro tiene una franquicia de 20.000 euros para este tipo de cirugía. Los planes de pago requieren una entrada sustancial que ya no tengo porque tú te la llevaste. Las alternativas de las que hablas no son alternativas, son retrasos que podrían costarme la vida. Estás siendo dramática. El desprecio fue rápido y final, entregado con la autoridad de alguien que nunca había tenido que contemplar su propia mortalidad o navegar por un sistema médico que priorizaba el beneficio sobre la atención al paciente. La gente encuentra formas de pagar el tratamiento médico todos los días. Encontrarás una solución, siempre lo haces, pero esta oportunidad de inversión era sensible al tiempo. No podía esperar a discusiones familiares y reuniones de comité. Discusiones familiares. Reuniones de comité. Como si pedir permiso antes de robar el fondo médico de alguien fuera algún tipo de ineficiencia burocrática en lugar de decencia humana básica. Como si la madre que lo había criado mereciera la misma consideración que le daría a un socio de negocios o inversor, en lugar de ser tratada como un recurso a explotar cuando fuera conveniente. Fue entonces cuando me di cuenta de que, en algún momento del camino, sin que yo me diera cuenta, había dejado de ser su madre en cualquier sentido significativo y me había convertido simplemente en otro activo que podía aprovechar para su beneficio personal. El chico que una vez lloró en mis brazos cuando otros niños fueron crueles con él, se había convertido en un hombre que podía ser cruel conmigo sin aparente conciencia. La relación que yo había atesorado como lo más importante de mi vida se había convertido, para él, en solo otra transacción que gestionar. Necesito ese dinero de vuelta, Leo. Lo dije simplemente, sin drama ni amenazas. Solo una declaración de hecho entregada por una mujer que finalmente había entendido que suplicar no funcionaría con alguien que ya había demostrado su completa indiferencia hacia su sufrimiento. Lo necesito de vuelta dentro de una semana para poder reprogramar la cirugía. Eso no es posible. Su respuesta fue inmediata, automática, como si se hubiera preparado para esta demanda y ya la hubiera desestimado como irrazonable. El dinero ya está invertido, está inmovilizado en contratos y asociaciones. No puedo simplemente sacarlo porque estás teniendo dudas sobre el plazo. Dudas sobre el plazo. Mi muerte inminente se había reducido a un conflicto de programación en su mente, algo que podría reajustarse para acomodar sus planes de negocios en lugar de una emergencia médica que requería acción inmediata. La crueldad casual de esa frase se quedaría conmigo mucho después de que nuestra conversación terminara. Una perfecta encapsulación de cuán completamente había perdido la capacidad de verme como un ser humano en lugar de un obstáculo para su éxito. Cuando colgué el teléfono esa noche, entendí con claridad cristalina que estaba completamente sola en esta lucha por mi vida. La mañana siguiente trajo la humillación que había estado temiendo, llamar a la consulta del doctor Martínez para explicar por qué necesitaba posponer la cirugía que había sido programada con tanta precisión. La recepcionista, María, había estado gestionando mis citas durante 2 años, y pude escuchar la confusión en su voz cuando pedí hablar con la coordinadora de programación sobre un retraso en mi calendario de tratamiento. Señora Rodríguez, ¿está todo bien? El doctor Martínez priorizó específicamente su caso debido a la tasa de crecimiento que observó en su último escáner. Estaba muy preocupado por esperar demasiado. La voz de María transmitía la suave preocupación de alguien que había visto a demasiados pacientes posponer tratamientos necesarios por razones financieras, que entendía que detrás de cada cirugía retrasada había una historia de elecciones imposibles y fallos sistemáticos. Me encontré mirando la pared de la cocina donde todavía colgaban los certificados de rendimiento académico de Leo de primaria, recordatorios descoloridos de un momento en que creí que el logro académico se traduciría en desarrollo del carácter.
Qué ingenua había sido al pensar que enseñar a un niño a sobresalir en la escuela aseguraría de alguna manera que se convertiría en un adulto que se preocuparía por alguien más que por sí mismo. Ha habido una complicación financiera, dije, sintiendo las palabras como cristales rotos en mi garganta. Necesito explorar otras opciones de pago antes de que podamos proceder. No pude obligarme a decir que mi propio hijo había robado mi fondo médico. Algunas humillaciones eran demasiado completas para compartirlas con extraños, incluso con extraños amables que estaban tratando de ayudar. El silencio en el extremo de María duró lo suficiente para que yo entendiera que ella ya había escuchado esta historia antes, que yo no era la primera paciente cuya familia había priorizado otras preocupaciones sobre la atención médica que salvaba vidas. Cuando volvió a hablar, su voz llevaba una tristeza profesional que sugería que había aprendido a dar malas noticias con compasión, mientras mantenía la distancia emocional necesaria para funcionar en un sistema que rompía corazones a diario. Le transferiré a nuestra consejera financiera, señora Rodríguez. Sandra quizás pueda encontrar algo, planes de pago, programas de asistencia benéfica, quizás algo a través de la fundación del hospital. No pierda la esperanza todavía. No pierda la esperanza todavía. La frase se sintió como un salvavidas lanzado a alguien que se ahoga en circunstancias fuera de su control, pero también como un recordatorio de que la esperanza se estaba volviendo cada vez más frágil con cada conversación, cada puerta cerrada, cada confirmación de que los sistemas de apoyo con los que había contado eran inadecuados o inaccesibles para alguien en mi situación. Sandra Vázquez tenía la cansada competencia de alguien que pasaba sus días explicando a personas desesperadas por qué sus crisis médicas no podían resolverse a través de financiación creativa. Escuchó mi situación con la paciencia de una consejera profesional, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias sobre mi cobertura de seguro y situación laboral, construyendo una imagen completa de mis limitaciones financieras antes de emitir su veredicto. Su seguro cubrirá el 60% de los costes quirúrgicos, lo que la deja responsable de aproximadamente 48.000 euros, explicó, su voz transmitiendo el tono neutral que los departamentos de facturación médica usaban para discutir decisiones de vida o muerte, como si fueran asuntos administrativos rutinarios. Nuestro plan de pago estándar requiere una entrada de 10.000 euros, que usted ha indicado que no está disponible actualmente. 10.000 euros. Incluso esa cantidad reducida bien podría haber sido 10 millones, dadas mis circunstancias actuales. Mi cuenta de ahorros contenía el resto patético que Leo había dejado, suficiente para quizás 3 semanas de compras si tenía cuidado, pero de ninguna manera suficiente para satisfacer los requisitos de facturación médica diseñados para personas cuyos hijos no habían robado sus fondos de emergencia. ¿Hay algún programa benéfico que pueda ayudar?, pregunté, aunque ya presentía por su tono que tales opciones serían limitadas o no estarían disponibles para alguien que técnicamente tenía cobertura de seguro, incluso si esa cobertura era inadecuada para mi situación específica. La fundación del hospital sí tiene algo de asistencia disponible, pero la lista de espera actualmente es de 8 a 10 meses. La mayoría de esos fondos están reservados para pacientes sin seguro en absoluto, o para casos pediátricos que reciben consideración prioritaria. La explicación de Sandra fue entregada con la eficiencia practicada de alguien que había dado esta información innumerables veces, que entendía que la mayoría de los pacientes no podían esperar 8 meses por una intervención benéfica cuando sus condiciones médicas se estaban deteriorando. 8 a 10 meses. El tumor no esperaría a que las organizaciones benéficas procesaran mi solicitud y determinaran mi idoneidad para la asistencia. El doctor Martínez había sido claro en que cada mes de retraso aumentaba la complejidad de la cirugía y reducía la probabilidad de una recuperación completa. Para cuando la financiación de la fundación estuviera disponible, podría necesitar un tipo de tratamiento completamente diferente o ningún tratamiento en absoluto si el cáncer había progresado más allá del punto en que la intervención seguía siendo posible. Hay otra opción, continuó Sandra, y algo en su voz sugirió que se estaba acercando a un territorio que la hacía sentir profesionalmente incómoda. Algunos pacientes han tenido éxito con plataformas de micromecenazgo en línea, webs de crowdfunding médico. No es algo que recomendemos oficialmente, pero he visto a familias recaudar cantidades sustanciales
cuando son capaces de compartir sus historias de manera efectiva. Recaudación de fondos en línea. El equivalente moderno de pasar el cepillo, excepto que en lugar de apelar a vecinos y congregaciones de la iglesia, estaría transmitiendo mi desesperación a extraños en Internet, compitiendo con miles de otras crisis médicas por la atención de personas que podrían dar unos pocos euros si mi historia parecía lo suficientemente convincente como para merecer su simpatía. La idea se sentía degradante de maneras que no podía articular completamente, no porque pedir ayuda fuera inherentemente vergonzoso, sino porque ya había dado ayuda a la única persona que debería haberme estado ayudando. Había financiado la educación de Leo, apoyado sus sueños, invertido en su futuro con la expectativa de que los lazos familiares significaran algo más que un acceso conveniente a los recursos de otra persona cuando surgían oportunidades de negocios. Lo pensaré, le dije a Sandra, aunque ambos sabíamos que pensar no cambiaría la matemática fundamental de mi situación. Necesitaba 48.000 euros para una cirugía que no podía esperar, y ninguno de los canales oficiales podía proporcionar ese tipo de asistencia dentro de un plazo razonable. Después de colgar, me senté en mi casa vacía y traté de imaginar componer una solicitud de crowdfunding que explicara por qué los extraños deberían preocuparse por mi crisis médica cuando mi propio hijo claramente no lo hacía. ¿Qué podría escribir que inspirara compasión sin revelar la devastadora traición familiar que había creado mis circunstancias actuales? ¿Cómo podría pedir ayuda sin admitir que la persona que me había robado era la misma persona que yo había sacrificado todo para criar correctamente? La tarde trajo una visita de mi vecina, Elena Molina, quien había notado que no había estado revisando mi correo regularmente y quería asegurarse de que me encontraba bien. Elena tenía 73 años, una maestra jubilada que había vivido al lado durante 15 años y había visto a Leo crecer de un adolescente larguirucho a lo que ella siempre había descrito como un buen joven con tan buenos modales. Vi el coche de Leo en tu entrada la semana pasada, dijo, acomodándose en mi silla de la cocina con la cómoda familiaridad de alguien que había compartido innumerables tazas de café y chismes del barrio a lo largo de los años. ¿Cómo le va? ¿Sigue trabajando para esa firma de inversión en el centro? La pregunta me golpeó como un impacto físico, obligándome a confrontar cuán completamente mi comprensión del carácter de Leo había divergido de cómo lo veían otras personas. Para Elena, él seguía siendo el chico educado que la había ayudado a llevar las compras y siempre recordaba preguntar por su artritis cuando la visitaba. No tenía idea de que su buen joven acababa de robar el fondo de tratamiento contra el cáncer de su madre para financiar empresas de negocios que eran más importantes para él que su supervivencia. Le va bien, me oí decir, la mentira surgiendo automáticamente porque la verdad era demasiado vergonzosa para compartirla con alguien que había pasado décadas viendo a nuestra familia navegar por los desafíos de la vida con lo que ella había asumido que era amor y apoyo mutuos. Muy ocupado con el trabajo. Elena asintió con aprobación, su rostro iluminándose con la satisfacción de alguien cuya fe en los jóvenes había sido validada por el aparente éxito de Leo. Siempre supe que ese chico se haría valer. Lo criaste bien, Marisa. Deberías estar orgullosa de en lo que se ha convertido. Orgullosa. La palabra se sintió como ácido en mi pecho, quemando cualquier ilusión restante que había mantenido sobre mi eficacia como madre o el desarrollo de Leo como ser humano. El elogio de Elena resaltó la brecha entre la percepción pública y la realidad privada, entre el hijo que pensé haber criado y el hombre que podía robarle a su madre moribunda sin aparente conciencia. Siempre ha sido muy impulsivo. Me las arreglé para decir, lo cual era técnicamente cierto a pesar de que su impulso aparentemente lo había llevado a destruir a la persona que había hecho posible su éxito, muy centrado en sus objetivos. Nos quedamos en silencio por un momento. Elena probablemente recordando los logros de la infancia de Leo, mientras yo contemplaba el monstruo adulto que esos logros habían producido de alguna manera. El contraste se sintió surrealista. Esta amable mujer celebrando el carácter de alguien que acababa de cometer lo que se sentía como matricidio a través del robo financiero, mientras yo luchaba por reconciliar sus recuerdos con mi realidad actual. «¿Sabes?», dijo Elena de repente,
inclinándose con el aire conspirativo de alguien a punto de compartir información valiosa. Mi sobrino trabaja en la administración del hospital y siempre está hablando de cuánta gente lucha con las facturas médicas, incluso cuando tienen seguro. Dice que hay defensores que puedes contratar, personas que saben cómo negociar con los departamentos de facturación y encontrar programas de los que los pacientes comunes nunca oyen hablar. Defensores médicos. Otro servicio que no podía pagar. Otra solución que requería recursos que ya no poseía gracias al robo de Leo. La sugerencia de Elena estaba bien intencionada, pero resaltó cuán completamente las acciones de mi hijo habían cortado todas las vías posibles para abordar mi crisis médica. Cada posible solución requería dinero que no tenía, conexiones a las que no podía acceder, o tiempo que no podía permitirme mientras el tumor continuaba su implacable crecimiento. Esa es una buena idea, dije, sin querer explicar por qué la defensa profesional estaba más allá de mis medios actuales. Lo investigaré. Elena se quedó otra hora, llenando el silencio con noticias del barrio e indagaciones suaves sobre mi salud que desvié con vagas garantías. Cuando finalmente se fue, apretando mi mano y recordándome que llamara si necesitaba algo, me di cuenta de que su amabilidad había hecho que mi aislamiento se sintiera más completo. Aquí había una mujer que apenas me conocía ofreciendo una preocupación más genuina que la que había mostrado mi propio hijo, una vecina que se preocupaba más por mi bienestar que la persona a cuya vida me había dedicado a construir. Esa noche, me encontré de pie en el antiguo dormitorio de Leo, mirando el escritorio donde había estudiado para sus exámenes universitarios, mientras yo trabajaba en doble turno para pagar los cursos de preparación. Las paredes todavía mostraban sus premios académicos y cartas de aceptación universitaria, evidencia de un joven que parecía destinado al éxito y al liderazgo moral. Ahora entendía que todos esos logros habían estado construyendo hacia este momento, cuando finalmente demostraría que la educación sin empatía creaba monstruos capaces de destruir a las personas que habían sacrificado todo para crear sus oportunidades. La habitación se sentía como un santuario a mi propia ingenuidad, un museo de fe mal depositada en el poder del amor para moldear el carácter. En el silencio de ese espacio donde una vez había arropado a un niño pequeño, prometiéndole que todo estaría bien, comencé a comprender que algunas promesas no se podían cumplir, y algunas relaciones no podían sobrevivir a la revelación de quién era realmente la gente bajo la superficie que presentaban al mundo. 2 semanas pasaron sin otra palabra de Leo, y comencé a comprender que su silencio no era vergüenza temporal o culpa, era evitación estratégica. Él había tomado lo que quería, y ahora yo era simplemente un problema a gestionar a través de la distancia y la negligencia. La comprensión se instaló en mis huesos como el frío invernal, el tipo de escalofrío que ninguna cantidad de mantas o té caliente podía ahuyentar. Había comenzado a racionar todo: comida, electricidad, incluso esperanza. Mi frigorífico contenía lo mínimo: pan genérico, mantequilla de cacahuete y las verduras que estaban rebajadas para una venta rápida. Había aprendido a comer una comida al día, diciéndome que era temporal, que de alguna manera una solución se presentaría si tan solo podía aguantar lo suficiente. Pero al tumor no le importaban mis circunstancias reducidas. Continuó creciendo con la indiferencia de algo que nunca había aprendido a negociar o comprometer. Los episodios de respiración estaban empeorando. Me despertaba jadeando, mi pecho apretado y ardiendo, luchando por un aire que parecía enrarecerse cada noche. Durante el día, subir las escaleras a mi dormitorio me dejaba mareada y agotada, obligándome a descansar a mitad de camino como alguien que triplicaba mi edad. Mi cuerpo estaba fallando en la misma línea de tiempo que el doctor. Martínez había predicho, independientemente de si podía pagar para abordar la crisis que me estaba destruyendo por dentro. Había intentado llamar a Leo 2 veces más, dejando mensajes que se volvieron progresivamente más desesperados a pesar de mis intentos de mantener la dignidad. El primero todavía era medido, todavía esperanzado de que pudiera haber desarrollado algún tipo de conciencia durante su ausencia voluntaria de mi vida. El segundo fue más crudo, más honesto sobre mi condición deteriorada y la urgencia de mi situación médica. Leo, soy mamá otra vez. Estoy teniendo problemas para respirar por la noche. Los episodios son cada vez más largos, más frecuentes.
El doctor Martínez dijo que esto pasaría si retrasábamos demasiado el tratamiento. Necesito que me devuelvas la llamada. Necesito que me ayudes a encontrar la manera de arreglar esto antes de que sea demasiado tarde. Pero mi teléfono permaneció en silencio. La pantalla oscura y acusadora cada vez que buscaba llamadas perdidas o mensajes que nunca llegaban. Me había bloqueado de su vida con tanta eficacia como había vaciado mi cuenta bancaria, eliminando cualquier rastro de nuestra relación que pudiera incomodar su nueva realidad. 3 semanas después de nuestra última conversación, recibí un paquete por correo con la dirección de remitente de Leo, el primer contacto que había iniciado desde que robó mi fondo para la cirugía. Por un momento, la esperanza revoloteó en mi pecho como un pájaro atrapado. La posibilidad desesperada de que tal vez había encontrado una manera de devolver el dinero, de que tal vez algún vestigio del chico que había criado todavía existía bajo el extraño calculador en el que se había convertido. Dentro del paquete había un marco de fotos digital barato, cargado con fotos de su infancia, acompañado de una tarjeta que decía: «Feliz cumpleaños por adelantado, mamá. Pensé que disfrutarías teniendo estos recuerdos en un solo lugar. Con cariño, Leo». Mi cumpleaños todavía estaba a 6 meses de distancia, y el regalo se sintió como el tipo de gesto irreflexivo que alguien podría elegir en una tienda de regalos de aeropuerto, funcional pero impersonal, seleccionado por alguien que había olvidado todo lo significativo sobre nuestra relación. Las fotos eran todas desde su perspectiva, imágenes que destacaban sus logros e hitos en lugar de capturar nuestro vínculo o los sacrificios que había hecho para crear esas oportunidades. Su primer día de escuela, su graduación del instituto, su carta de aceptación universitaria, su primer ascenso en el trabajo, una colección curada de su historia de éxito conmigo relegada a la presencia de fondo, el personaje de apoyo en su narrativa personal de triunfo. No había nada reciente, nada que reconociera nuestra crisis actual o sugiriera que entendía la gravedad de lo que había hecho. Solo una versión saneada de nuestra historia que borró cada momento difícil, cada sacrificio, cada indicación de que su éxito había llegado a costa del bienestar de otra persona. Era el equivalente del regalo de su buzón de voz, técnicamente considerado, pero emocionalmente hueco. Un gesto diseñado para cumplir con la obligación sin requerir un compromiso genuino. Conecté el marco y observé su infancia pasar en ciclo en la pequeña pantalla. Cada imagen un recordatorio de cuán completamente había malentendido lo que estaba construyendo. Ese niño pequeño que lloró cuando accidentalmente pisó una hormiga se había convertido en un hombre que podía robar el fondo médico de su madre sin perder el sueño. El adolescente que me había escrito tarjetas del Día de la Madre prometiendo que siempre cuidaría de mí, se había convertido en alguien que veía mi supervivencia como menos importante que sus oportunidades de inversión. La tarjeta estuvo sobre la mesa de mi cocina durante días, su alegre mensaje volviéndose más surrealista cada vez que lo leía. Con cariño, Leo. ¿Qué significaba esa palabra para alguien que podía expresar afecto a través de regalos sin sentido, mientras se negaba a devolver las llamadas de la madre, cuya vida había destruido sistemáticamente? ¿Cómo reconciliaba firmar tarjetas con sentimiento mientras mantenía un silencio absoluto sobre la crisis médica que su robo había creado? El marco de fotos se convirtió en una fuente de tortura en lugar de consuelo. Su presentación de diapositivas automáticas ciclando a través de tiempos más felices mientras luchaba por respirar durante noches que se volvían progresivamente más difíciles. Captaba destellos de su sonrisa con hueco de segundo de primaria y recordaba lo orgullosa que había estado cuando su maestra dijo que era el niño más empático de su clase. Como siempre había sido el primero en consolar a los compañeros que estaban heridos o molestos. ¿A dónde había ido esa empatía? ¿En qué momento su compasión natural había sido reemplazada por la frialdad calculadora que le permitía robarle a la mujer que le había dado todo? Las fotos sugerían una persona completamente diferente, alguien que había sido reemplazado por un impostor que llevaba su rostro mientras no poseía nada de su corazón. Empecé a tener sueños sobre el niño pequeño de esas fotos, sueños donde se disculpaba por lo que su yo adulto había hecho, donde prometía arreglarlo todo y enmendarlo. Me despertaba buscando un teléfono que no sonaría, esperando encontrar llamadas perdidas de alguien que había recordado cómo preocuparse por alguien más que por sí mismo. Pero la mañana siempre traía el mismo silencio vacío, la misma relación abandonada,
la misma crisis médica que empeoraba mientras él perseguía negocios con mi dinero robado. La peor parte no era el deterioro físico, ni siquiera la devastación financiera. Era la completa anulación de todo lo que creía saber sobre la maternidad y los lazos familiares. Había creído que el amor era suficiente, que criar a un hijo con bondad y sacrificio garantizaría de alguna manera su lealtad cuando más lo necesitara. Había creído que las incontables noches que pasé despierta con él por enfermedades infantiles serían recordadas cuando yo me enfrentara a mi propia crisis de salud. Me había equivocado en todo. Una noche, mientras el marco de fotos se clavaba a través de imágenes de cumpleaños y mañanas de Navidad, que ahora se sentían como escenas de la vida de otra persona, tuve lo que se sintió como mi conversación final con el universo. No una oración exactamente, ya que nunca había sido particularmente religiosa, sino un recuento desesperado de todo lo que había dado frente a todo lo que había recibido a cambio. Hice lo mejor que pude, dije a la casa vacía, mi voz apenas un susurro en la oscuridad. Trabajé en doble turno para pagar su ropa de escuela. Me perdí mis propias fiestas de cumpleaños para asistir a sus partidos de fútbol. Renuncié a tener citas porque no quería que sintiera que estaba compitiendo por atención. Ahorré hasta el último céntimo que pude para su educación universitaria, mientras usaba el mismo abrigo durante 5 años, porque la ropa nueva se sentía como un lujo que no podía permitirme. Las fotos continuaron su rotación silenciosa, burlándose de mi letanía de sacrificios, con imágenes de un chico que aparentemente no había aprendido nada al presenciar la devoción de su madre. Cada imagen era evidencia de amor, que había sido desperdiciado en alguien incapaz de corresponder con decencia humana básica, inversión en un carácter que nunca se había desarrollado, a pesar de toda mi cuidadosa atención. Pensé que estaba criando a alguien que se preocuparía por otras personas. Continué, dirigiéndome a la oscuridad que se sentía más receptiva de lo que se había vuelto mi propio hijo. Pensé que estaba construyendo a alguien que recordaría la bondad cuando fuera el momento de mostrar algo él mismo. Pensé que la familia significaba algo más que un acceso conveniente a los recursos de otras personas, pero la casa no ofreció respuestas, ni consuelo, ni sugerencia de que mi fe en el amor y el sacrificio hubiera sido otra cosa que una ingenua ilusión. El silencio se sintió completo y final, como si el universo mismo hubiera renunciado a la idea de que la gente buena merecía buenos resultados, que las madres que sacrificaban todo por sus hijos podían esperar algo a cambio, excepto el abandono cuando su utilidad expiraba. Apagué el marco de fotos esa noche y lo puse en un cajón, incapaz de soportar ver más evidencia de mi propia estupidez ciclar en su alegre pantallita. El chico de esas fotos había sido una ilusión, un personaje que yo había creado a través de ilusiones y memoria selectiva. El verdadero Leo, el que podía robarle a su madre moribunda sin conciencia, siempre había estado allí bajo la superficie, esperando la oportunidad adecuada para revelar su verdadera naturaleza. En la oscuridad de mi dormitorio, escuchando mi respiración trabajosa resonar en paredes que se sentían como si se estuvieran cerrando, entendí que algunas historias no tienen finales felices. Algunas madres crían monstruos a pesar de sus mejores esfuerzos. Algunos sacrificios se desperdician en personas que nunca entenderán su valor. Parte del amor se da a aquellos que nunca serán capaces de devolverlo. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, dejé de esperar que Leo llamara. Dejé de creer que alguna versión del chico que había criado todavía existía en algún lugar dentro del hombre que había destruido mi futuro. Dejé de esperar disculpas o explicaciones o gestos que pudieran restaurar mi fe en los lazos familiares. No me quedaba nada que perder, lo que significaba que finalmente no tenía nada que proteger. Y a veces, cuando no te queda nada que proteger, descubres reservas de fuerza que nunca supiste que existían. A veces, tocar fondo se convierte en la base para algo completamente nuevo. Pero todavía tenía algo que habían olvidado, algo que cambiaría todo. Lo que habían olvidado eran los papeles, no el tipo que otorga acceso a cuentas bancarias o decisiones médicas. Leo había tenido cuidado de mantener el control sobre esos, sino el tipo que se acumula durante décadas de responsabilidad financiera compartida, los documentos que se apilan en archivadores cuando alguien confía en ti por completo y nunca cuestiona tu juicio sobre inversiones,
preparación de impuestos o negocios. Durante 18 años fui más que la madre de Leo. Fui su red de seguridad financiera, su referencia de crédito, su avalista en todo, desde préstamos estudiantiles hasta contratos de alquiler de pisos y el préstamo de negocios que había solicitado hace 2 años para iniciar su firma de consultoría de inversiones. Mi firma estaba en documentos que apenas había leído, mi nombre adjunto a obligaciones que nunca había entendido completamente, mi puntuación de crédito reforzando su credibilidad con prestamistas que necesitaban la seguridad de que alguien responsable respaldaba sus ambiciones. Había firmado esos papeles con orgullo, creyendo que estaba ayudando a lanzar una carrera exitosa para alguien que recordaría mi apoyo cuando importara. Ahora, sentada en mi cocina con una pila de documentos financieros esparcidos sobre la mesa, como cartas de tarot, prediciendo un futuro diferente, comencé a comprender que la confianza podía ser utilizada como arma en ambas direcciones. El préstamo de negocios fue el descubrimiento más interesante. 75.000 euros prestados contra ganancias futuras, conmigo en la lista como cofirmante y avalista. Se suponía que los pagos mensuales provenían de las ganancias del negocio de Leo, pero según los extractos bancarios que había recibido como cofirmante, extractos que nunca abrí porque confiaba en que él lo gestionaría todo correctamente, esos pagos se habían vuelto cada vez más irregulares en los últimos 6 meses. 3 pagos perdidos por completo, otros 2 pagados tarde con sustanciales recargos. El préstamo estaba técnicamente en mora, lo que significaba que el banco podía exigir el reembolso total en cualquier momento. Y como cofirmante, yo no era solo una referencia. Era igualmente responsable de toda la deuda si Leo no podía o no quería satisfacer sus obligaciones. Nunca había entendido el poder que los papeles podían representar hasta que comencé a leer la letra pequeña que había ignorado cuando estaba enfocada en ser una madre que apoya en lugar de una socia de negocios cuidadosa. Cada documento que había firmado mientras pensaba en el futuro de Leo había creado conexiones legales entre nosotros que persistían independientemente de su comportamiento actual hacia mí. El contrato de alquiler de su piso en el centro era otra revelación. Mi ingreso había sido requerido para cumplir con los estándares de calificación del propietario, mi historial crediticio había asegurado los términos favorables que él había negociado, y mi firma en el acuerdo de aval significaba que yo era responsable de los pagos del alquiler si él incumplía. La cantidad mensual era más que mi ingreso completo de la seguridad social, dinero que nunca había visto, pero que estaba contractualmente obligada a cubrir si era necesario. Incluso el préstamo de su coche incluía mi nombre como cofirmante, un detalle que había olvidado de hace 3 años cuando su crédito no había sido suficiente para asegurar el sedán de lujo que quería para las apariencias profesionales. El vehículo estaba registrado a su nombre, pero la deuda era compartida entre nosotros, otro hilo financiero que conectaba nuestras vidas independientemente de su deseo de pretender que nuestra relación ya no existía. Por primera vez en semanas, sentí algo más que desesperación, no esperanza exactamente, sino un tipo diferente de claridad, el enfoque agudo que llega cuando dejas de ser una víctima y comienzas a ser una estratega. Leo había construido toda su vida adulta sobre la base de mi apoyo, mi crédito, mi disposición a firmar documentos que hicieron posible su éxito. Había olvidado que los cimientos podían ser removidos tan deliberadamente como habían sido puestos. Pasé los siguientes 3 días investigando mis derechos como cofirmante y avalista, utilizando el acceso a Internet de la biblioteca pública para navegar por sitios web legales y foros de asesoramiento financiero. La información que encontré fue tanto empoderadora como aleccionadora. Tenía más influencia de la que me había dado cuenta, pero usarla requeriría una planificación cuidadosa y un momento preciso. Los cofirmantes no eran solo avalistas pasivos esperando pagar las deudas de otras personas. Bajo ciertas circunstancias, podíamos exigir el pago total inmediato, forzar la liquidación de activos o emprender acciones legales para proteger nuestros intereses cuando el prestatario principal demostraba irresponsabilidad financiera. El robo de Leo de mi fondo médico podría considerarse exactamente ese tipo de comportamiento irresponsable. Más importante aún, su préstamo de negocios incluía una cláusula de moralidad que nunca había notado cuando firmé los documentos originales,
El banco había incluido lenguaje protegiéndose contra prestatarios que se involucraran en comportamiento financiero fraudulento o poco ético, incluido el robo a miembros de la familia o el uso indebido de cuentas conjuntas. Si yo podía demostrar que Leo había robado mi fondo para la cirugía, el banco podría declarar su préstamo en mora inmediata y exigir el reembolso total dentro de 30 días. Las ruedas en mi mente comenzaron a girar con la precisión metódica de alguien que había pasado décadas resolviendo problemas a través de la planificación cuidadosa, en lugar de la confrontación dramática. No estaba interesada en la venganza exactamente. Estaba interesada en la justicia, en usar los mismos sistemas legales que Leo había explotado para crear consecuencias que no había anticipado. Comencé a mantener registros detallados de todo, copias de extractos bancarios que mostraban el robo, documentación de mi situación médica y la cirugía cancelada, registros de mis intentos de contactarlo y su negativa a responder. Si esto se convertía en un asunto legal, quería evidencia que demostrara el patrón de su comportamiento de manera clara y convincente. La mujer cambiada que emergió de esa investigación no era la madre rota que había estado suplicando la atención de su hijo. Esta era alguien que entendía que las relaciones familiares no eximían a nadie de la rendición de cuentas básica, que la confianza venía con obligaciones que persistían incluso cuando el amor había sido retirado. Llamé al banco que tenía el préstamo de negocios de Leo y programé una cita con un oficial de préstamos, explicando que necesitaba discutir mis responsabilidades como cofirmante y algunas preocupaciones sobre el reciente comportamiento financiero del prestatario. La conversación fue programada para la semana siguiente, dándome tiempo para organizar mi documentación y preparar mi presentación. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, yo no estaba reaccionando a las elecciones de Leo, estaba tomando las mías. El cambio se sintió profundo, como descubrir músculos que había olvidado poseer. La víctima indefensa que había estado suplicando migajas de atención a alguien que le había robado su futuro, había sido reemplazada por alguien que entendía que el poder venía del conocimiento, la preparación y la voluntad de actuar por principio en lugar de por sentimiento. También me puse en contacto con una abogada de asistencia jurídica gratuita que se especializaba en disputas financieras familiares, alguien recomendado por la consejera financiera del hospital, que había visto casos similares de robo entre parientes. La consulta inicial fue gratuita, y durante nuestra conversación, aprendí que la ley española tenía una visión particularmente severa de los hijos que robaban a padres mayores, especialmente cuando esos padres enfrentaban emergencias médicas. El caso que describes podría implicar potencialmente cargos por abuso a mayores, explicó la letrada Marta Ruiz durante nuestra consulta telefónica. La explotación financiera de personas vulnerables es un asunto penal grave, no solo una disputa civil entre familiares. Abuso a mayores. La frase se sintió extraña aplicada a mi situación, llevando implicaciones de fragilidad e indefensión que no coincidían con cómo me veía a mí misma. Pero legalmente, describía exactamente lo que había sucedido. Un hijo adulto había explotado su acceso a los recursos financieros de su madre para beneficio personal, mientras ella enfrentaba una crisis médica que amenazaba su vida. Los cargos penales serían manejados por la Fiscalía, continuó Marta. Pero también hay recursos civiles disponibles, incluida la posibilidad de forzar la liquidación de activos para recuperar los fondos robados, especialmente cuando el robo involucró dinero destinado específicamente para tratamiento médico. Liquidación de activos. El piso de Leo en el centro, su coche de lujo, el equipo de su negocio. Todo lo que había adquirido utilizando mi apoyo como base financiera podría ser embargado y vendido para compensar el fondo médico que me había robado. La ironía era perfecta. El éxito que había construido sobre mis sacrificios podría ser desmantelado para restaurar lo que me había quitado. Programé una reunión presencial con Marta para la semana siguiente, entendiendo que estaba cruzando una línea que no se podía desandar. Una vez que presentara quejas formales sobre el robo de Leo, nuestra relación quedaría permanentemente destruida, no por lo que él había hecho, sino por lo que yo estaba finalmente dispuesta a hacer en respuesta. La antigua Marisa habría dudado, se habría preocupado por quemar puentes o dañar lazos familiares que algún día podrían repararse.
pero esa mujer había muerto en el momento en que Leo eligió sus oportunidades de inversión por encima de la supervivencia de su madre. La persona en la que me estaba convirtiendo entendía que algunos puentes merecían ser quemados, que algunas relaciones ya estaban tan dañadas, que el reconocimiento formal de su destrucción era simplemente contabilidad honesta. Esa noche, me senté en mi cocina y escribí una carta que no tenía intención de enviar, al menos no todavía. Estaba dirigida a Leo, pero en realidad era para mí, una forma de organizar mis pensamientos y aclarar mis intenciones antes de tomar acciones que cambiarían nuestras vidas permanentemente. Me enseñaste que el amor familiar es condicional, que el sacrificio no garantiza la lealtad y que la confianza puede ser explotada sin consecuencias. Son lecciones valiosas, aunque no las que intenté enseñarte durante los años en que creí que la maternidad significaba algo más que un acceso conveniente a los recursos de otras personas. Olvidaste que el cimiento sobre el que construiste tu vida puede ser retirado tan deliberadamente como fue puesto. Olvidaste que la mujer que firmó papeles para hacer posible tu éxito también firmó papeles que le otorgaban derechos y recursos cuando ese éxito se construía sobre la traición. Me quitaste mi fondo médico, pero me dejaste algo más valioso: claridad sobre quién eres realmente y en quién necesito convertirme para sobrevivir a lo que me has hecho. Doblé la carta y la puse en el cajón con el marco de fotos, entendiendo que ambos representaban el final de una historia y el comienzo de otra. La próxima vez que Leo tuviera noticias mías, no sería a través de mensajes desesperados o súplicas. Sería a través de documentos legales que demostrarían la diferencia entre una víctima y alguien que había decidido contraatacar. La mujer que se fue a dormir esa noche no era la misma persona que había descubierto el robo 3 semanas antes. En algún momento del proceso de investigar mis derechos y documentar sus crímenes, había encontrado reservas de fuerza que había olvidado poseer. La siguiente fase de este conflicto se libraría en mis términos, utilizando armas que Leo había dejado tontamente a mi alcance. Ya no era rabia, era algo más frío y más centrado. Determinación. La mañana de mi cita con el banco, me vestí con la misma atención cuidadosa que una vez había dedicado a las reuniones con los profesores y las actuaciones escolares de Leo, eventos donde la forma en que me presentaba impactaría directamente en su futuro. La ironía no se me escapaba de que ahora me estaba preparando para destruir ese mismo futuro con la misma precisión metódica que una vez había usado para construirlo. Elegí mi atuendo más conservador, un traje azul marino que proyectaba competencia sin ostentación, tacones bajos que sugerían estabilidad y fiabilidad, joyas mínimas que no distraerían de la gravedad de lo que necesitaba comunicar. Mi apariencia tenía que transmitir exactamente el mensaje correcto. Adulta responsable, cofirmante preocupada, alguien cuyo juicio financiero podía ser confiado incluso al discutir la traición de su propio hijo. El vestíbulo del banco se sintió diferente cuando entré como alguien con influencia, en lugar de alguien suplicando piedad. Los mismos suelos de mármol y accesorios de latón que me habían intimidado durante mi desesperada búsqueda de planes de pago, ahora parecían el escenario apropiado para el tipo de conversación de negocio seria que estaba a punto de iniciar. Ricardo Castellanos, el director de préstamos, era un hombre de unos 50 años que probablemente había manejado miles de situaciones de impago a lo largo de su carrera. Las paredes de su despacho mostraban los certificados y premios que establecían su experiencia en evaluación de riesgos y recuperación de deudas, exactamente el tipo de profesional que entendería las implicaciones de lo que estaba a punto de revelar. Señora Rodríguez, gracias por venir. Su llamada indicaba algunas preocupaciones sobre el préstamo de negocios que avaló para su hijo, ¿verdad? Su voz transmitía la cuidada neutralidad de alguien entrenado para discutir desastres financieros sin emoción, para tratar las traiciones familiares como asuntos de negocios rutinarios que requerían una respuesta sistemática. Coloqué mi documentación organizada sobre su escritorio, extractos bancarios que mostraban el robo, informes médicos que confirmaban la cancelación de mi cirugía, copias de mis intentos fallidos de contactar a Leo a través de llamadas telefónicas y cartas certificadas. Cada documento contaba parte de la historia que había ensayado durante noches sin dormir, la narrativa que transformaría a Leo de prestatario exitoso a un pasivo que requería atención inmediata.
Mi hijo robó 70.000 euros de mi fondo médico, dije simplemente, observando cómo la expresión de Ricardo cambiaba de cortesía profesional a aguda atención. Dinero que había ahorrado para una cirugía de cáncer que tuvo que ser cancelada debido a su robo. Se ha negado a devolver los fondos o incluso a reconocer lo que ha hecho. Creo que esto constituye el tipo de irresponsabilidad financiera que activa la cláusula moral en su acuerdo de préstamo. Ricardo revisó mi documentación con la intensidad concentrada de alguien que entendía que las disputas familiares podían convertirse en problemas institucionales que requerían intervención inmediata. Hizo preguntas aclaratorias sobre el cronograma, la cantidad robada y mis esfuerzos para resolver la situación en privado antes de llevarla a la atención del banco. «Esto es realmente preocupante», dijo finalmente, sacando el expediente de préstamo de Leo de su ordenador y revisando los términos que ambos habíamos firmado años atrás. La cláusula moral aborda específicamente situaciones en las que los prestatarios incurren en comportamiento financiero fraudulento o poco ético. El robo a miembros de la familia, particularmente a miembros mayores que enfrentan crisis médicas, ciertamente calificaría. Miembros mayores de la familia. La frase escoció ligeramente, resaltando mi vulnerabilidad de maneras que se sentían incómodas incluso cuando trabajaban a mi favor. Pero había aprendido a usar todas las ventajas disponibles, incluido el particular horror de la sociedad hacia los hijos que robaban a padres mayores que enfrentaban emergencias de salud. ¿Cuáles son mis opciones como cofirmante?, pregunté, aunque ya había investigado la respuesta extensamente. Quería escuchar la posición del banco directamente, para entender exactamente cuánta influencia había creado mi documentación. Varias opciones, en realidad. Podemos declarar el préstamo en incumplimiento inmediato basándonos en la violación de la cláusula moral, lo que requeriría el reembolso total dentro de 30 días. También podemos buscar la recuperación de activos a través de canales legales, incluida la liquidación forzosa de la garantía utilizada para asegurar el préstamo original. El tono de Ricardo se mantuvo profesional, pero algo en su expresión sugería que había visto suficientes traiciones financieras familiares como para sentir una satisfacción personal cuando el sistema proporcionaba remedios para las víctimas. La empresa en sí fue pignorada como garantía, junto con equipos de negocio y cuentas por cobrar. Además, su hijo listó varios activos personales como garantía adicional: su vehículo, su piso, cuentas de inversión. Todo eso podría ser embargado y liquidado para satisfacer la deuda si no puede gestionar el pago inmediato. La naturaleza exhaustiva de las pérdidas potenciales de Leo se sintió casi abrumadora. Todo lo que había construido desde la universidad, cada símbolo de su éxito e independencia, podría ser despojado para compensar el fondo médico que me había robado. El castigo se ajustaría perfectamente al crimen. Devastación financiera en respuesta a una traición financiera. Debo mencionar, continuó Ricardo, consultando notas adicionales en el expediente, que el historial de pagos de su hijo ha sido cada vez más problemático durante los últimos 6 meses. Incluso sin la violación de la cláusula moral, estábamos considerando solicitar la amortización anticipada del préstamo debido a pagos perdidos y documentación de flujo de caja insuficiente. Esta revelación añadió otra capa a mi comprensión de la desesperación de Leo cuando robó mi fondo para la cirugía. Su negocio no había estado prosperando como había afirmado, había estado fallando, generando ingresos insuficientes para cumplir con las obligaciones básicas del préstamo. Mi dinero médico no había financiado alguna oportunidad de inversión brillante. Había sido utilizado para cubrir gastos de negocios y deudas personales que no podía gestionar por medios legítimos. El robo no había sido una codicia oportunista, había sido una supervivencia calculada. Robar a su madre moribunda para preservar un negocio fallido que ya estaba en incumplimiento. La crueldad de ese cálculo, la decisión deliberada de destruir mi futuro médico para retrasar su propia rendición de cuentas financiera, cristalizó mi determinación de maneras que me sorprendieron por su intensidad. Quiero proceder con la declaración de incumplimiento del préstamo, dije, mi voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba solicitando. Quiero que se exija el reembolso inmediato, y si no puede cumplir, quiero que el embargo de activos comience tan rápido como sea legalmente posible. Ricardo asintió con la eficiencia enérgica de alguien que había manejado solicitudes similares muchas veces.
Necesitaré tramitar esto a través de nuestro departamento legal para su revisión, pero basándome en la documentación que ha proporcionado, no anticipo ningún obstáculo. Deberíamos poder emitir un aviso de incumplimiento dentro de 48 horas, con un plazo de 30 días para el reembolso total. 30 días. En un mes, Leo enfrentaría la destrucción total de todo lo que había construido, a menos que de alguna manera pudiera producir 75,000 euros para satisfacer el préstamo que yo le había ayudado a asegurar. El mismo plazo que el doctor Martínez me había dado originalmente para mi cirugía, ahora aplicado a la supervivencia financiera de Leo. La simetría se sintió como justicia en su forma más pura. Esa tarde, me reuní con Marta Ruiz en el despacho de asistencia jurídica, un espacio abarrotado que atendía a docenas de clientes que no podían pagar abogados privados, pero necesitaban orientación profesional a través de situaciones legales complejas. Marta era más joven de lo que esperaba, probablemente a principios de la treintena, pero su manera sugería experiencia con casos de abuso financiero familiar que la habían envejecido más allá de sus años. La voluntad del banco de buscar el incumplimiento inmediato nos da una influencia significativa para el caso civil, explicó después de revisar la documentación que había compartido con Ricardo. Cuando las instituciones financieras toman medidas basadas en acusaciones de robo, fortalece considerablemente nuestra posición si decidimos buscar cargos penales o recuperación civil. Cargos penales. La frase tenía un peso que iba más allá de las consecuencias financieras hacia un territorio que destruiría permanentemente cualquier posibilidad de reconciliación entre Leo y yo. Una vez que lo denunciara a las autoridades por abuso a mayores y explotación financiera, nuestra relación estaría terminada no solo de manera práctica, sino legal, con registros judiciales documentando su traición para cualquiera que se molestara en buscar documentos públicos. La Fiscalía ha sido particularmente agresiva en perseguir a hijos adultos que roban a padres mayores, continuó Marta. Lo ven como un problema creciente que requiere efectos disuasorios a través de juicios de alto perfil. Su caso tiene varios elementos que lo hacen especialmente convincente: la emergencia médica, la cantidad sustancial robada, la completa negativa a comunicarse o hacer restitución. Me guió a través del proceso de presentación de denuncias penales, explicando cómo las fuerzas del orden investigarían el robo, cómo los fiscales evaluarían el caso para cargos formales, y cómo el proceso de recuperación civil iría en paralelo con los procedimientos penales. Todo podría avanzar simultáneamente: embargo de activos bancarios, procesamiento penal y demandas civiles, todos avanzando hacia el mismo objetivo de hacer que Leo rindiera cuentas por sus elecciones. Hay una cosa que debes considerar cuidadosamente, dijo Marta al concluir nuestra consulta. Una vez que este proceso comienza, se vuelve muy difícil de detener. Los cargos penales no se pueden retirar solo porque los miembros de la familia se reconcilien. El embargo de activos sigue plazos legales que no se adaptan a cambios de corazón o disculpas tardías. Tienes que estar segura de que estás preparada para todas las consecuencias, incluido el final permanente de tu relación con tu hijo. El final permanente de nuestra relación. Yo ya había estado lamentando esa pérdida durante semanas, llorando la muerte de una persona que aparentemente nunca había existido, excepto en mi imaginación. El Leo que podía robar el fondo de tratamiento contra el cáncer de su madre y luego desaparecer en el silencio ya había terminado nuestra relación. Yo simplemente estaba haciendo oficial ese final a través de canales legales. Estoy segura, dije, queriéndolo decir por completo por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Esa noche, me senté en mi cocina y llamé a la consulta del doctor Martínez para programar una cita de seguimiento, no para suplicar planes de pago o asistencia benéfica, sino para discutir la reprogramación de mi cirugía para dentro de 6 semanas, el tiempo que Marta estimó que tomaría el embargo de activos y la recuperación para proporcionar los fondos que necesitaba para el tratamiento. Señora Rodríguez, qué alegría saber de usted, dijo María cuando reconoció mi voz. Hemos estado esperando que encontrara una manera de resolver los problemas financieros. Así ha sido, dije simplemente. Va a llevar unas 6 semanas liquidar algunos activos familiares, pero para entonces debería tener los fondos para la cirugía. El horario del doctor. ¿Martínez sigue siendo lo suficientemente flexible como para acomodar ese plazo?
La frase liquidar activos familiares se sintió extraña en mi boca, un eufemismo que hacía que la inminente destrucción financiera de Leo sonara como una planificación patrimonial rutinaria en lugar de la demolición sistemática de todo lo que había construido a través de mis sacrificios y su robo. Pero los eufemismos hacían que las verdades difíciles fueran más fáciles de pronunciar, y había descubierto que pronunciar verdades difíciles se estaba volviendo más fácil con la práctica. «Permítame revisar su agenda», dijo María, y pude escuchar el tecleo mientras buscaba fechas disponibles. «Parece que tenemos un hueco en 7 semanas que funcionaría perfectamente. El doctor Martínez se alegrará. Ha estado muy preocupado por el retraso en su tratamiento. 7 semanas. Tiempo suficiente para que Leo recibiera su aviso de incumplimiento, no produjera 75.000 euros y viera cómo toda su vida adulta desaparecía a través del embargo de activos y la acción legal. Tiempo suficiente para que el fondo médico robado fuera recuperado a través de la liquidación ordenada por el tribunal de todo lo que creía que era suyo, pero que en realidad se había construido sobre mis cimientos. Tiempo suficiente para que se hiciera justicia antes de someterme a la cirugía que, con suerte, me daría muchos más años para apreciar la lección que estaba a punto de enseñar sobre consecuencias y rendición de cuentas. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que estaba sonriendo por primera vez en un mes. El aviso de incumplimiento llegó a la oficina de Leo un martes por la mañana, entregado por correo certificado que requería su firma personal, un detalle que solicité específicamente para asegurar que no pudiera alegar ignorancia sobre el plazo de 30 días para el reembolso total del préstamo. El departamento legal del banco había redactado el documento con precisión quirúrgica, citando tanto pagos perdidos como violaciones de turpitud moral, que activaban la aceleración inmediata de toda la deuda. Supe el momento exacto en que lo recibió, porque mi teléfono sonó 17 minutos después, el primer contacto que había iniciado desde que robó mi fondo médico 6 semanas antes. Su nombre apareció en mi identificador de llamadas como un fantasma materializándose de un pasado que había desmantelado sistemáticamente a través de papeles legales y planificación estratégica. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar, saboreando cada repique electrónico que anunciaba su pánico, mientras demostraba mi control recién descubierto sobre nuestras interacciones. Cuando finalmente descolgué, utilicé el mismo tono neutral que empleaban los oficiales bancarios al hablar de embargos y decomiso de bienes. Profesional, distante, completamente desprovisto de la calidez maternal que él había dado por sentada toda su vida. «Hola, Leo. Mamá, ¿qué demonios es esto?» Su voz transmitía una combinación de indignación e incredulidad que sugería que nunca había considerado la posibilidad de que sus acciones pudieran tener consecuencias. «El banco dice que tengo 30 días para pagar la totalidad del préstamo de negocios. Están alegando algún tipo de violación de la moralidad. Esto tiene que ser un error. No siento haber robado tu fondo para el cáncer. No entiendo por qué estás enfadada. Ni siquiera el reconocimiento de que su crisis actual podría estar conectada con su destrucción sistemática de nuestra relación. Solo la suposición inmediata de que esto era algún tipo de error administrativo que yo debería ayudarlo a resolver, porque seguramente su madre no pondría en peligro deliberadamente su éxito financiero. No es un error», dije con calma, cada palabra entregada con la precisión de alguien que había ensayado esta conversación innumerables veces. «Le proporcioné al banco documentación de tu robo de mi cuenta médica. Robar 70.000 euros del fondo de tratamiento contra el cáncer de tu madre califica como el tipo de turpitud moral que anula los acuerdos de préstamo». El silencio que siguió fue lo suficientemente profundo como para sugerir que estaba experimentando el primer shock genuino de su vida adulta. Durante 34 años, había operado bajo la suposición de que las relaciones familiares proporcionaban inmunidad ilimitada de las consecuencias, que el amor maternal significaba perdón perpetuo independientemente de la profundidad de sus traiciones. «¿Me has denunciado al banco?» Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado por completo, más aguda, más tensa, llevando notas de pánico que nunca antes había escuchado. «Mamá, esto destruirá mi negocio. Todo lo que he construido, todo por lo que he trabajado. No puedes hacer esto por dinero. Por dinero».
como si los 70.000 euros que había robado representaran calderilla en lugar de los ahorros de mi vida, como si la cirugía que había hecho imposible fuera algún tipo de lujo opcional en lugar de un tratamiento médico que podría determinar si yo vivía o moría. Su capacidad para minimizar la magnitud de su robo mientras magnificaba la importancia de sus consecuencias reveló todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. «Te hiciste esto a ti mismo cuando elegiste robar mi fondo médico», respondí, mi voz firme a pesar de la satisfacción que sentí al verlo descubrir que las acciones realmente podían tener consecuencias, incluso para los hijos adultos que nunca habían experimentado una verdadera rendición de cuentas. «Yo no creé esta situación. Simplemente estoy asegurando que se resuelva de acuerdo con los canales legales en lugar del favoritismo familiar. Pero puedo explicarlo todo». La desesperación en su voz era inconfundible ahora, el sonido de alguien que finalmente se había dado cuenta de que el encanto y la manipulación no funcionarían con una madre que había dejado de ser susceptible a su influencia. La oportunidad de inversión era sensible al tiempo. Iba a reemplazar el dinero dentro de 6 meses, tal vez antes. Habrías obtenido un beneficio en toda la transacción. 6 meses. El tumor en mi pecho no habría esperado 6 meses a que él decidiera si sus apuestas de inversión habían tenido éxito. El doctor Martínez había sido explícito sobre los riesgos del tratamiento retrasado, la forma en que cada mes de aplazamiento reducía la probabilidad de una recuperación exitosa. Leo había estado dispuesto a apostar mi vida por sus instintos de negocios, a jugar con mi supervivencia por la posibilidad de obtener ganancias. «El banco requiere el pago total dentro de 30 días», dije, cortando sus explicaciones con la finalidad de alguien que había pasado de la negociación a la aplicación de la ley. 75.000 euros. Si no puedes producir esa cantidad, comenzarán los procedimientos de embargo de activos. Tu negocio, tu coche, tu piso, todo lo pignorado como garantía será liquidado para satisfacer la deuda. «Mamá, por favor». La palabra «por favor» sonó extraña viniendo de él, desconocida y desesperada de maneras que sugerían que rara vez había necesitado suplicar por algo en su vida. «Tiene que haber alguna manera de arreglar esto. Te devolveré el dinero de alguna forma. Sacaré otro préstamo. Venderé algunas inversiones. Solo llama al banco y diles que quieres retirar la denuncia. Otro préstamo. Más inversiones». Todavía estaba pensando en términos de ingeniería financiera, en lugar de reconocer la traición fundamental que había destruido nuestra relación. Incluso enfrentando la destrucción completa de su vida adulta, no podía comprender que esto no era realmente sobre dinero, era sobre carácter, rendición de cuentas, y las consecuencias de tratar el amor familiar como un recurso para ser explotado sin permiso. «Ya he presentado cargos penales por abuso a mayores y explotación financiera», dije, entregando la información con precisión quirúrgica. «La fiscalía está revisando el caso para un procesamiento formal. Llamar al banco no detendría ese proceso incluso si quisiera. Y no quiero. Cargos penales». La frase lo golpeó como un impacto físico, a juzgar por el fuerte jadeo y el silencio prolongado que siguió. Por primera vez en nuestra conversación, pareció entender que esto no era una disputa familiar que pudiera resolverse a través de la manipulación emocional, sino un asunto legal que procedería de acuerdo con procesos sistemáticos que él no podía controlar ni influir. «¿Estás haciendo que me arresten?» La incredulidad en su voz era total, como si la idea de que robarle a tu madre pudiera resultar en un procesamiento penal nunca se le hubiera ocurrido. «Mamá, soy tu hijo. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo?» «Tu propio hijo». Finalmente había recordado nuestra relación, pero solo cuando servía a sus propósitos, solo cuando necesitaba invocar lazos familiares que había violado sistemáticamente a través de meses de robo y abandono. La ironía era perfecta. La persona que había robado mi fondo para el cáncer y luego se había negado a devolver mis llamadas, ahora apelaba al sentimiento maternal que ya había demostrado que no significaba nada para él. «Mi propio hijo robó mi fondo médico y desapareció durante 6 semanas mientras yo cancelaba una cirugía que podía salvarme la vida», respondí, mi voz llevando el peso de cada noche sin dormir, cada respiración difícil, cada momento de terror cuando pensé que podría morir debido a su egoísmo. Mi propio hijo eligió sus inversiones de negocios por encima de la supervivencia de su madre.
Me enseñaste que las relaciones familiares son condicionales, Leo. Ahora estás aprendiendo la misma lección. La conversación continuó durante otros 10 minutos, sus argumentos volviéndose cada vez más frenéticos a medida que ciclaban a través de la negación, la negociación y la rabia sin llegar nunca a un remordimiento o rendición de cuentas genuinos. Amenazó con impugnar los cargos, prometió devolver dinero al que no podía acceder, y finalmente recurrió a la manipulación emocional que reveló lo poco que entendía sobre la mujer en la que me había convertido durante su ausencia. «Esta no eres tú, mamá», dijo finalmente, su voz transmitiendo el tono condescendiente de alguien que nunca se había molestado en saber quién era yo realmente, bajo el rol maternal que me había asignado. «Eres amable, perdonas, no destruyes la vida de la gente por errores». Errores. 6 semanas después de robar 70.000 euros a su madre moribunda, todavía estaba caracterizando su robo deliberado como un error de juicio en lugar de una traición calculada. La distancia entre su autopercepción y la realidad era tan vasta que tender un puente requeriría el reconocimiento de verdades que parecía psicológicamente incapaz de aceptar. «Tienes razón», dije en voz baja. «La persona que te crió habría perdonado cualquier cosa, excusado cualquier cosa, sacrificado cualquier cosa para protegerte de las consecuencias. Pero esa persona murió cuando robaste mi fondo para el cáncer y elegiste tu negocio por encima de mi vida. Tú creaste a la mujer con la que estás hablando ahora, Leo. Esto es en lo que me obligaste a convertirme». Cuando colgué el teléfono, sentí algo que no había experimentado en meses. Paz completa. La conversación había confirmado todo lo que había descubierto sobre su carácter mientras proporcionaba la satisfacción de verlo confrontar finalmente la realidad sin el amortiguador protector de la inmunidad familiar. 3 días después, comenzó el embargo de activos. Liquidación ordenada por el tribunal de su equipo de negocios, su coche de lujo remolcado del garaje del centro donde lo había exhibido como evidencia de su éxito, su piso listado para venta forzosa con ingresos designados para la recuperación de la deuda. Todo lo que había construido utilizando mi base financiera fue desmantelado sistemáticamente para restaurar lo que me había robado. El diario económico local publicó un pequeño artículo sobre el embargo de activos, describiéndolo como una historia de advertencia sobre el exceso de apalancamiento y el riesgo moral en los préstamos para pequeñas empresas. No mencionaron que el dueño del negocio había robado el fondo médico de su madre, pero cualquiera que leyera entre líneas podría entender las implicaciones más amplias de la mala conducta financiera que conduce a la destrucción profesional completa. Recorté el artículo y lo puse en mi archivo junto con los extractos bancarios, documentos legales y registros médicos que contaban la historia completa de sus elecciones y sus consecuencias. Evidencia de la rendición de cuentas finalmente lograda. Justicia servida a través de la aplicación sistemática de leyes diseñadas para proteger a personas como yo de personas como él. El día antes de mi cirugía reprogramada, recibí una última llamada telefónica de Leo. Ya no era el empresario confiado que había desestimado mi crisis médica como manejable a través de financiación creativa, sino un hombre roto que había perdido todo lo que creía que definía su valía e identidad. «Lo siento, mamá», dijo, y por primera vez, su voz transmitió lo que sonó como remordimiento genuino. «Sé que es demasiado tarde, pero necesito que sepas que lo siento por todo, por el dinero, por abandonarte, por ser la clase de persona que le robaría a su propia madre. Demasiado tarde». Finalmente, entendió algo verdadero sobre las consecuencias y la rendición de cuentas, sobre la forma en que algunas elecciones no podían deshacerse a través de disculpas tardías o remordimiento desesperado. La cirugía se llevaría a cabo según lo programado, financiada por la recuperación de activos que él había acumulado utilizando mis sacrificios como base. «Sí», dije simplemente, «es demasiado tarde». Pero yo finalmente era libre. La cirugía fue programada para un jueves por la mañana, a principios de otoño, cuando los pasillos del hospital se llenaron de luz dorada, que hacía que incluso los pasillos antisépticos se sintieran cálidos y esperanzadores. Llegué temprano, no por ansiedad sobre el procedimiento, sino porque quería tiempo para apreciar lo diferente que se sentía esta experiencia en comparación con la cita cancelada que había iniciado todo este calvario. Esta vez, crucé esas puertas automáticas como alguien que había luchado por su derecho a estar allí.
que había recuperado su fondo médico a través de la acción estratégica en lugar de la caridad familiar. La mujer que se registraba para el horario quirúrgico del doctor Martínez no era la víctima rota que una vez suplicó misericordia a su hijo, sino alguien que había aprendido que la dignidad venía de negarse a aceptar un trato inaceptable, incluso de personas que había amado incondicionalmente. El doctor Martínez se reunió conmigo en la consulta preoperatoria, revisando el plan quirúrgico que habíamos discutido meses antes, cuando mi futuro parecía depender de la cooperación y la buena voluntad de Leo. Su manera era la misma, profesional, optimista sobre el éxito del procedimiento, pero algo en sus ojos sugería que entendía que más que curación médica, sucedería en su quirófano ese día. Su seguro ha confirmado la cobertura, y nuestro departamento de facturación muestra que ha satisfecho todos los requisitos financieros, dijo, consultando su tablet con la satisfacción de alguien que había visto a demasiados pacientes posponer un tratamiento necesario por razones económicas. Me alegro de que hayamos podido ajustar el tiempo. El retraso no fue ideal, pero el tumor no ha progresado tanto como temía. El tumor no había progresado, pero yo ciertamente sí. La mujer que se preparaba para la cirugía se parecía poco a la que había descubierto el robo de su hijo y colapsado en un supermercado por el shock de la traición. Esa persona había sido definida por sus relaciones, su valía determinada por lo bien que servía a las necesidades y ambiciones de otras personas. Esta persona entendía que la autoestima no podía ser robada, ni prestada, ni redistribuida. Existía independientemente del reconocimiento o la aprobación de cualquier otra persona. «Estoy lista», dije, queriendo decir más que solo la preparación quirúrgica. Estaba lista para la recuperación que seguiría. Lista para los años de vida que el robo de Leo había amenazado brevemente. Lista para lo que viniera después en un futuro que me pertenecía por completo. El procedimiento duró 4 horas, tiempo durante el cual la recuperación de activos de la liquidación forzosa de Leo fue finalizada a través de la venta ordenada por el tribunal de sus posesiones restantes. Para cuando desperté en recuperación, aturdida pero respirando libremente por primera vez en meses, la cuenta que una vez había contenido mi fondo médico había sido restaurada a su saldo original, más los honorarios legales y los intereses acumulados. La justicia tenía una precisión matemática que se sintió más satisfactoria que cualquier reconciliación emocional podría haber proporcionado. 70.000 euros robados, 75.000 recuperados a través del embargo de activos. Los 5.000 extra representaban el coste de su educación en consecuencias. Matrícula por aprender que el robo a miembros de la familia conllevaba penas que se agravaban con el tiempo. La primera persona que vi cuando recuperé la conciencia por completo fue Elena Molina, mi vecina que de alguna manera se había enterado de mi cirugía y se había autoproclamado mi defensora temporal durante la recuperación. Se sentó junto a mi cama de hospital con agujas de tejer y un ovillo de lana amarilla, creando algo útil mientras vigilaba mi regreso al mundo de los vivos. «¿Cómo te sientes, cariño?», preguntó Elena, dejando a un lado su labor para inclinarse y examinar mi rostro en busca de signos de dolor o angustia. Las enfermeras dicen que todo fue perfecto. El doctor Martínez estaba muy complacido con lo bien que fue el procedimiento. «Diferente», dije, probando mi voz y encontrándola más fuerte de lo esperado. «Me siento diferente». Diferente era un eufemismo. El alivio físico de poder respirar sin esfuerzo fue profundo, pero la transformación emocional fue aún más dramática. El peso que había cargado durante meses, miedo por mi futuro médico, ansiedad por las relaciones familiares, confusión sobre mi propia valía y autonomía, se había levantado a través de la acción sistemática en lugar de los deseos. Elena se quedó durante las horas de visita, poniéndome al día sobre las noticias del barrio, y evitando cuidadosamente cualquier mención de Leo o los procedimientos legales que habían financiado mi recuperación. Ella entendía, con la sabiduría intuitiva de alguien que había vivido lo suficiente para presenciar toda variedad de disfunción familiar, que algunos temas eran demasiado crudos para conversaciones en la habitación del hospital. Pero cuando estaba recogiendo sus utensilios de punto para irse por la noche, se detuvo y me miró con una expresión que sugería que había estado preparando esta observación durante toda su visita. «¿Sabes?», dijo Elena lentamente. «He estado pensando en algo que dijiste hace meses
sobre cómo criaste a Leo para que fuera amable y empático. Creo que sí lo criaste así, Marisa. Simplemente algunas personas eligen crecer dejando atrás las lecciones que sus madres les enseñan. Algunas personas eligen crecer dejando atrás las lecciones que sus madres les enseñan. La frase proporcionó un marco para la comprensión que se sintió tanto preciso como liberador. Yo no había fallado como madre. Había tenido éxito en la enseñanza de valores que Leo había descartado deliberadamente cuando entraron en conflicto con sus ambiciones personales. Sus defectos de carácter no eran evidencia de mi insuficiencia, sino prueba de sus propias elecciones sobre qué tipo de persona quería llegar a ser. Durante mi semana de estancia en el hospital, recibí exactamente una comunicación de Leo, un breve correo electrónico enviado a través de su abogado, reconociendo formalmente el embargo de activos y confirmando que no impugnaría los cargos penales pendientes contra él. El mensaje estaba escrito profesionalmente, legalmente preciso y completamente desprovisto de sentimiento personal. Se leía como una comunicación de negocios entre extraños, en lugar de cualquier tipo de correspondencia familiar. La distancia emocional en ese correo electrónico se sintió como un regalo en lugar de un insulto. Finalmente había dejado de fingir que nuestra relación podía sobrevivir a lo que le había hecho. Había dejado de intentar manipular mis instintos maternales para evitar la rendición de cuentas por sus elecciones. La ruptura limpia era exactamente lo que necesitaba para seguir adelante, sin la posibilidad constante de que algún día esperara un perdón que nunca se había ganado. Mi recuperación progresó por delante de las proyecciones más optimistas del Dr. Martínez. Dentro de 3 semanas, estaba respirando normalmente, durmiendo toda la noche sin episodios de dificultad respiratoria y sintiéndome físicamente más fuerte de lo que había estado en más de un año. La cirugía exitosa había eliminado la amenaza inmediata a mi vida, pero lo más importante, había validado mi decisión de luchar por mi propia supervivencia, cuando la persona que debería haber sido mi defensora había elegido convertirse en mi adversario. 6 semanas después de la cirugía, recibí una carta de la Fiscalía informándome de que Leo había aceptado un acuerdo de conformidad por abuso a mayores y explotación financiera. Los términos incluían la restitución total, ya satisfecha a través de la recuperación de activos, más 2 años de libertad vigilada y asesoramiento obligatorio por delitos financieros contra miembros de la familia. La condena penal permanecería en su historial de forma permanente, afectando su capacidad para trabajar en servicios financieros o cualquier puesto que requiera responsabilidad fiduciaria. Sus credenciales profesionales habían sido suspendidas a la espera de la revisión por parte de los colegios profesionales, que tenían una visión negativa del robo a miembros de la familia vulnerables. El negocio que había construido utilizando mi apoyo como base no solo había sido destruido, sino que se había vuelto imposible de reconstruir en cualquier forma similar. La naturaleza exhaustiva de su destrucción profesional se sintió proporcional a la crisis médica que su robo había creado. Había apostado con mi vida por la ventaja empresarial. Ahora sus perspectivas de negocio habían sido permanentemente comprometidas por su voluntad de robar a la familia. La simetría era perfecta, consecuencias que coincidían con los crímenes tanto en alcance como en gravedad. Pero el cambio más profundo no estaba en las circunstancias de Leo, sino en mi propia comprensión de lo que merecía de las relaciones y lo que estaba dispuesta a aceptar. La mujer que una vez priorizó las necesidades de todos los demás por encima de su propia supervivencia, había sido reemplazada por alguien que entendía que la autoconservación no era egoísta, que los límites no eran crueldad y que la rendición de cuentas no era opcional incluso dentro de las familias. 3 meses después de la cirugía, comencé a hacer voluntariado en el Centro de Asesoramiento Financiero del hospital, ayudando a otros pacientes a navegar por la compleja intersección de crisis médicas y limitaciones económicas. Mi experiencia con planes de pago, cobertura de seguro y recursos legales para el abuso financiero familiar me hacía estar excepcionalmente cualificada para guiar a las personas a través de sistemas que había aprendido a navegar por necesidad. El trabajo era más gratificante que cualquier cosa que hubiera hecho durante mis años de empleo minorista. Cada conversación con un paciente desesperado me recordaba mi propio viaje de víctima a defensora.
Cada historia de éxito validaba mi comprensión de que el conocimiento y la persistencia podían superar incluso los obstáculos más abrumadores. Muchas de las familias a las que asesoraba estaban lidiando con traiciones similares: hijos adultos que habían robado fondos médicos, cónyuges que habían ocultado información financiera crítica, parientes que habían explotado la confianza para beneficio personal. Aprendí que mi experiencia con Leo no era única, que el abuso financiero familiar era epidémico entre las personas que enfrentaban crisis médicas, pero que existían recursos legales para aquellos dispuestos a perseguirlos. Un año después de mi cirugía, me mudé a un piso más pequeño que no requería cofirmantes ni garantías familiares, un espacio que me pertenecía por completo sin ninguna conexión legal, con personas que pudieran ver mis recursos como disponibles para su explotación. La independencia se sintió revolucionaria después de décadas de enredo financiero, con alguien que finalmente había utilizado cada conexión como palanca para el robo. El piso tenía grandes ventanas que llenaban el salón con la luz del sol de la mañana, una pequeña cocina perfecta para cocinar comidas que yo elegía y pagaba yo misma, y un dormitorio donde dormía tranquilamente sin preocuparme por episodios de respiración o traiciones familiares. Era exactamente lo que necesitaba. Un santuario que reflejara mis valores, en lugar de acomodar las ambiciones de otra persona. Nunca volví a saber de Leo después de ese último correo electrónico a través de su abogado. Los amigos preguntaban ocasionalmente por él. Los vecinos se preguntaban por qué había dejado de visitarme, pero aprendí a desviar esas preguntas con una simple honestidad. Ya no estamos en contacto. La frase era suficiente para terminar la mayoría de las conversaciones, sin requerir explicaciones detalladas sobre robos, embargos de activos o condenas penales. El silencio donde solía estar su presencia se sintió pacífico en lugar de solitario. Había descubierto que la soledad elegida libremente era completamente diferente del aislamiento impuesto por otros, que la independencia ganada a través de la lucha era más valiosa que la seguridad dependiente de la continua buena voluntad de otras personas. 5 años después, cuando el doctor Martínez me declaró completamente libre de cáncer durante mi cita de seguimiento anual, entendí que había ganado más que solo una victoria médica. Había recuperado mi vida de alguien que había intentado robarla, demostrado que la fuerza tranquila podía superar la traición ruidosa, y aprendido que a veces el acto de amor más profundo era negarse a permitir que las personas que se aprovechaban de él lo siguieran haciendo. La mujer que salió de esa última cita no se parecía en nada a la que había descubierto el robo de su hijo en el vestíbulo de un banco años antes. Esta persona entendía su propia valía, defendía sus propios intereses y solo aceptaba el trato que merecía de todos en su vida. Había aprendido que a veces, cuando la gente te muestra quiénes son realmente, la respuesta más apropiada no es el perdón, es simplemente creerles y actuar en consecuencia. Algunas lecciones solo se pueden enseñar a través de las consecuencias, y algunas relaciones solo se pueden preservar a través de su final deliberado. En el silencio que Leo había elegido, encontré mi voz. En el espacio que su ausencia creó, me descubrí a mí misma. El robo que se suponía que me iba a destruir, en cambio, reveló reservas de fuerza que nunca supe que poseía. A veces la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es simplemente negarse a seguir siendo una víctima cuando alguien decide convertirte en una.